bendiciones que desde muy temprano podemos ver que tú preparas para nosotros, Señor, el poder abrir nuestros ojos, que ya es una gran ganancia, Padre Celestial, el poder ver el sol, las nubes, los pajarillos cantando, Señor, y la oportunidad que nos das de venir aquí y compartir con nuestra familia en un lugar precioso que tú nos has regalado, Señor, desde hace varios años. Y te pedimos, Padre Celestial, que cada vez que venimos a escuchar un mensaje, pues no vengamos nada más por cumplir un domingo o por algo religioso, Señor, sino que realmente sea una necesidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, poder escuchar y poder eso que escuchamos, que sea totalmente palabra de Dios, aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Que no se quede solo el domingo, sino que podamos aplicarlo el lunes, martes, miércoles, a través de toda la semana, Padre. Y a mí, gracias, Señor, por la oportunidad que me das y este privilegio de compartir tu palabra y de ser un instrumento para toda la familia IBG. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que hemos venido viendo y que Chaga ha estado tocando por más o menos 4 o 5 domingos ha sido muy relacionado con los hijos, ¿verdad? Esas pequeñas personitas que están a nuestro alrededor. Y si bien es cierto el tema va muy relacionado con ellos, quiero que llegar con ese mensaje a toda la población de IBG, ¿verdad? No solo pensemos en aquellos que tenemos hijos pequeñitos o hijos un poquito más crecidos o adolescentes o que todavía ya son preadultos y están en nuestra casa, porque quiero también hablarles a aquellos que son abuelos, ¿verdad? Que ya pasaron por esa etapa y que ahora tienen nietos, que tienen también niños pequeños en la casa. O ¿por qué no? También aquellos que son líderes, aquellos que están influenciando a alguien pequeño, a alguien que está en formación, también es para ustedes. Entonces es para todos, ¿verdad? Va a ir enfocado hacia los niños, pero pongámonos en el contexto. Yo lo titulé, no hay nada más importante en el mundo. No hay nada más importante en el mundo que poder influenciar y poder influenciar la vida de una persona que está en formación. Eso es lo más importante que hay y es una excelente misión que tenemos. Ahora, cuando las personas, cuando un hombre y una mujer se unen en un matrimonio para tener un hijo, ¿verdad? Y vale la pena aclarar, un hombre y una mujer. No hay otra manera de que puedan hacer un ser humano, ¿verdad? Si no es por la interacción de un hombre y una mujer. Pero cuando ese matrimonio, ¿verdad? Llega y se forma, y después de un tiempo de acomodo, ¿verdad? Un tiempo de acomodo, qué sé yo, en la parte económica, un tiempo de acomodo en la parte emocional, un tiempo de acomodo en los trabajos, en dónde vamos a vivir. ¿Qué ilusión es cuando vamos a dar el siguiente paso, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que viene después? Bueno, empezamos a pensar en los hijos. Qué lindo, ¿verdad? Es tener esos hijos. Y cuando ya uno tiene, o la pareja ya tiene más o menos el terreno acomodado, ese hijo viene a ser como esa flor en ese campo, ¿verdad? Ese campo que ya preparamos, ese campo verde que lo tenemos listo, lo tenemos diseñado, lo tenemos preparado. Pero hace falta esa cereza en el pastel. Hace falta esa florcita en medio de ese campo, ¿verdad? Para que ese campo empiece a verse todavía aún más bonito. Y damos el paso, ¿verdad? Y llegan los bebés. Creo que Chaga habló de eso el domingo pasado. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando están pequeñitos, cuando todavía vemos el primer pelito que sale, que lo podemos tocar. Qué lindo es cuando vemos que sus horas de sueño son un poquito más prolongadas y tenemos la oportunidad de admirarlos, porque ya cuando están muy grandes andan corriendo por todo lado, ya a veces no se dejan ni abrazar. Pero cuando tienen ahí, cuando los podemos bañar, qué bueno, cuando podemos ver sus piernitas, sus nalguitas, cómo esa leche materna o cómo con lo que lo alimentamos va haciendo que ellos ganen peso, ¿verdad? Y los mordemos, los pellizcamos por todo lado. Qué bello es, qué bello es. Los que hemos pasado por esa oportunidad podrán, creo que estar de acuerdo conmigo que es una etapa lindísima. Luego empiezan a crecer o siguen creciendo y llegan a una etapa donde nos empiezan a sorprender también, qué sé yo, con sus salidas, ¿verdad? Con sus ocurrencias. A veces hasta nos ponen en vergüenza con nuestros vecinos o con nuestros amigos. Pero con aquellas preguntas que empiezan a hacer, donde podemos notar el desarrollo de su cerebro, el desarrollo de su inteligencia, o cómo están observando ellos la realidad en la calle y llegan a donde mami, papi, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro?
Y uno de cierta manera hasta, yo me siento orgulloso porque digo, bueno, él piensa que yo lo sé todo, ¿verdad? Obviamente no lo sé todo, pero a esa edad lo sabe y hasta uno se siente bien. Y siguen siendo lindísimos, siguen siendo guapísimos, ¿verdad? Y es otra etapa lindísima. Pero ahí es donde tenemos que empezar a tomar decisiones, porque sus preguntas empiezan a ser ya más complicadas, pero al mismo tiempo siguen creciendo y empiezan los cumpleaños y empiezan a crecer y empezamos nosotros como padre a establecer una estrategia. ¿Cómo los vamos a criar? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué mensaje les vamos a dar de importancia a ellos? Y muchos de nosotros empezamos a pensar, voy a darles todo lo que yo pueda y todo lo que esté a mi alcance. Porque para eso estudié, para eso me gradué o para eso estoy trabajando. Porque ellos merecen y necesitan un futuro diferente al que yo tuve. Necesito darles lo que yo no tuve, para que no sufran tanto. Para que no la vean tan fea como yo la pasé. Porque ellos lo merecen. Y porque todos sus compañeritos alrededor tienen ese estilo de vida. Y él no se puede quedar atrás. Entonces, en los cumpleaños y en diciembre, todo lo que pidan, ¿verdad? Llegan los papás y compramos. Los tíos llegan y compran, ¿verdad? Los abuelos llegan y compran. Y empiezan a llenar la casa de chunches y chunches y chunches. Y ustedes han visto que de todos los 10 o juegan con 2. José cuando estaba pequeñito, con lo que jugaba era con una olla y con una cafetera que teníamos ahora en la cocina. Pero empiezan a acumular. Y ellos empiezan a creer y empiezan a manipular y empiezan a decir que quieren y que necesitan. Y nosotros empezamos a alimentar ese ego, a alimentar esas supuestas necesidades. Al punto que, papi, quiero el último iPhone. El iPhone X o 10 o yo no sé por cuál van, ¿verdad? El X. Y empieza como padre uno a pensar, ay sí, porque es que el compañerito o el vecinito lo tiene. Y pobrecito él. ¿Usted sabe cómo se va a sentir de que él no tenga ese? Oigan, y tal vez uno con un guachinfún, ¿verdad? Ah, pero el niño tiene que estar, o la niña tiene que estar con el ten. Y inclusive, podríamos inclusive hasta endeudarnos, a adquirir una deuda grande por un aparato de esos. Empezamos también a creer que necesitamos o que ellos tienen que estar en todas las actividades extracurriculares, ¿verdad? Además del colegio, en deportes, en básquetbol, en fútbol, en natación, en toda actividad que haya, necesitamos que estén ahí. ¿Y por qué no? Hasta que nos imiten. Ah, que yo juego tenis, ok, mi hijo tiene que jugar tenis y tiene que ser inclusive mejor que yo. Y ojo que no estoy diciendo que estén en música, en deportes, sea malo. Lo que estoy diciendo es que como padres empezamos a crear una necesidad de que ellos tienen que ir alcanzando objetivo tras objetivo, no solo para sentirse llenos y satisfechos de que están obteniendo premios o beneficios para ellos, sino para que sus abuelos o sus tíos o sus vecinos o la gente de la iglesia digan, ah, qué lindo fulanito, qué carga fulanito. Oh, mire cómo va en una carrera ascendente de puros éxitos. Porque lo que estamos haciendo es alimentando su ego. Porque esto es lo que el mundo está vendiendo hoy en día. Esto es lo que encontramos por todo lado. Y hay dos maneras o dos razones que dicen los expertos que nosotros como padres hacemos esto. Uno, como ya mencioné, porque estamos queriendo llenar ese vacío o queremos alimentar el ego de la persona para que no sufra, para que solo sea éxito en su vida, para que se sienta empoderado, ¿verdad? Una palabrita de moda. Pero también porque muchos de nosotros como padres, en ese afán de buscar objetos, porque ese es el punto, objetos que no necesitan, en ese afán nos hemos involucrado tanto en nuestro trabajo o nos sumimos tanto en nuestro trabajo que al final somos padres ausentes. El padre ausente no es solo aquel que se divorció, o la madre, o que se separó totalmente de su pareja y ya no ve con tanta regularidad a su hijo, sino podríamos nosotros también estar cayendo en una paternidad ausente cuando nos metemos demasiado en nuestro trabajo
y ponemos un bloqueo con ellos de tiempo y ya nuestro tiempo con ellos es mínimo o muy poco. Eso hace que algunos padres también traten de llenar ese vacío como con objetos, con regalos, ¿verdad? Y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y con base a la experiencia, ¿qué podemos ver que esa ideología va dando como resultado? Hijos rebeldes, ¿verdad? Que ya sus padres no tienen esa autoridad, que van haciendo afrenta a sus padres y que si no obtienen lo que ellos empiezan o creen querer, entonces me enojo. Papi, ya no me hable hasta que me compre el PlayStation 4. ¿Cierto? Ese es su resultado. Tenemos que verlo en nuestra experiencia. Probablemente ese va a ser un resultado y es un resultado muy duro. Pero no se quedan ahí, porque como van creciendo, sus necesidades, ¿verdad? O lo que creen que es una necesidad, va aumentando. Ya no es el aparatito de 400,000 o 500,000 de tecnología, sino que muchos hijos llegan donde sus padres y dicen, papi, quiero un carro. Y yo sé que usted puede, ¿verdad? ¿Y para qué quieren ese carro? Si no es para seguir aumentando su ego, para que me vean, para que cuando pase ahí por la calle, las chiquillas me puedan ver. Y sigue aumentando su ego. O las chicas, ¿verdad? Tratar de ser la chica más hermosa, de que la parte externa sea lo más importante y que todo el mundo me admire y yo me amo. Y va para el Facebook para que me den 257 likes. O para Instagram, ¿cierto? O sigo siendo un adorador de mí mismo. Ay, qué guapo que estoy, qué lindo me veo, perdón. O, bueno, ahora tengo mi bachillerato, voy por mi licenciatura, y después voy por mi maestría, y después voy por mi doctorado, y después por mi segunda carrera, y después por mi tercera carrera. Y repito, no es que esté mal, pero es que ¿a dónde está el enfoque? ¿A dónde está mi confianza? ¿Y qué es lo que estoy alimentando en mi hijo? O en la persona que esté cerca mío también, como les dije, que puedo estar influyendo en él. Y al final de todo, ¿cuál es el objetivo máximo? Soy feliz. Porque el objetivo del ser humano es la felicidad. O al menos eso es lo que dice el mundo, ¿cierto? Ese es el objetivo máximo. Y en algunos casos yo me sorprendo más, porque lo que consiguen los papás con esto, y aún dándoles dinero, ¿verdad? A veces hasta cumpliendo ya de grandes sus caprichos, nunca salieron de la casa de sus papás. Tienen todos los títulos por haber, con los cuales se pueden defender sumamente bien. Pero algunos de ellos, y ojo, no todos, algunos de ellos se mantienen en la casa de sus papás como niños grandes, todavía confiando en sus papás, dependiendo de sus papás en muchas áreas. Y nunca los enseñamos a que tenían que cortar esa dependencia de nosotros para depender ¿de quién? De Dios. Vea lo que dice este señor John Rushman en su libro, que podría ser algo así como el manual de crianza, ¿verdad? En su página 48. ¿Se lee bien? Esa alta autoestima es deseable, esencial, de hecho, para la felicidad personal, y los padres deben hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a adquirirla. Ustedes pueden ver eso comparado a lo que dice la palabra de Dios. En todo esto que hablé estos minutos, ustedes pueden ver algo de Dios en eso. Ustedes pueden relacionar, podríamos nosotros relacionar algo con lo que Dios quiere de nosotros y con el propósito que Dios tiene para nosotros para criar a nuestros hijos, para influir en nuestros sobrinos, para influir en nuestros nietos, para influir en las personitas que están cerca y que nos están viendo como líderes. ¿Dónde está Dios en eso? No está. No está. Y toda esa ideología y toda esa filosofía es alimentada por el humanismo, que viene desde los años
1500, 1600, 1800, donde dice que el ser humano es el centro del universo, que lo más importante es el ser humano y que todo tiene que ser enfocado en el ser humano. Esas son las ideologías del mundo y que se han mantenido a lo largo de más o menos 500 o 400 años hasta nuestra era. No ha cambiado nada. Pero vean lo que dice, para que comparemos, para ver si todo lo anterior tiene que ver algo con Dios. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos de 2 al 4. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleites, más que de Dios. Ahora que estaban escogiendo el gabinete, Pablo no podría ser ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Siempre va duro, directo, al grano, y no le pone miel a sus palabras. Pero son verdad. Pero son verdad. Vean qué interesante, nosotros, o el ser humano buscando ser el centro del universo y aumentar nuestro ego, pero vean lo que Dios ya había dicho de nosotros. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Ya Dios había pensado en nosotros y nos había dado una posición sumamente buena. Primero, hechos a imagen y semejanza de Él. ¡Wow! Usted se pone a pensar en eso todos los días. Yo sé que nos cuesta, a mí me cuesta. Pero tengo que estar recordando, soy hecho a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tengo el propósito de Él, lo tengo que tenerlo claro. Y en ponernos encima de toda la creación, obviamente no para destruirla ni por abusar, lo que Dios nos está diciendo es que usted es alguien especial para Él. Ahí tenemos nuestro grado de estima, el saber que somos especiales para Dios. Necesitamos algo más. Vea lo que le dijo Pablo a los Efesios, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es importante que nos cuidemos, que cuidemos nuestro cuerpo, que sí, es importante, porque somos sus representantes acá, y además dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si es que usted lo tiene en su corazón. Entonces Dios ya había pensado en nosotros y nos había dado una medida de concepto de lo cual nosotros tenemos que estar conscientes y que es suficiente. Nuevamente Pablo, vea lo que le dice a los romanos en su capítulo 12, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, o a cada uno. Y para saber cuál es esa medida, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a la palabra, saber y entender cuál es esa medida que Pablo le está hablando a los romanos. Y en esta mañana quiero que me acompañen a Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 17 primeramente, y después vamos a leer del 22 al 26. Entonces, los que trajeron Biblia, me acompañan por favor. Y vamos a hablar de un ejemplo no muy bueno. Por aquellos si todavía tenemos dudas. En su Biblia van a ver que el título dice, el pecado de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote del pueblo de Israel. ¿Qué posición más grande que ser un sacerdote había en aquel entonces? Ese era el puesto más carga, o sea, como que si nosotros, alguno de nosotros, fuéramos el presidente o tuviéramos un buen puesto en algún lado. Ese era el puesto de más alta estima.
o el oficio de más alta estima que había en ese entonces. Y Elí, siendo sacerdote, tenía 2 hijos, Ofni y Fines, que también eran sacerdotes. Pero lo que quiero llevarlos con ese ejemplo es para que vean el no muy grato ejemplo que nos da la Biblia. Leo. Los hijos de Elí eran hombres y no tenían ¿qué? Qué feo empieza, ¿verdad? Hombres impíos, eran sacerdotes y su padre era sacerdote y sus hijos eran impíos. Y no tenían conocimiento, ¿verdad? Entonces ya ahí, cuando yo leí eso, me empecé a preguntar, ¿y cuál fue la función de Elí? Probablemente hacía muy bien todo el proceso de sus sacrificios y todo, pero ¿y su primer ministerio? Lo más importante que tenía para él, ¿qué pasó? Hombres impíos y sin conocimiento. Sigo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado, eso es la grasa, ¿verdad?, de la carne, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba. Y aquí hay que ponerle como sentimiento a las lecturas, ¿verdad? Porque a veces leemos así muy plano, pero probablemente le decía, y ahora vamos a ver por qué. Dame la carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. De una manera fuerte. Y si el hombre que estaba llevando el sacrificio, ¿verdad?, le decía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré a la fuerza. Había una ley, está en Levítico y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, que decía que Dios había dado a los sacerdotes que la grosura, la grasa tenía que consumirse completamente. Y vea lo que están haciendo ellos. No, démela así, démela cruda, así me la llevo. Es más, la persona que llevaba el sacrificio tenía más conciencia de la ley. Porque dijo, no, espérese que se queme. Y él, no, la tomo a la fuerza. Si usted no me deja, me la llevo. Si el hombre, y eso es lo que está en el 16, si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré a la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y es lógico, ¿no? Es lógico. Si no tenían conocimiento, ¿cómo iban a respetar la ley de Jehová en ese momento? El pueblo sabía más la ley que ellos. Y cuando usted y yo menospreciamos las ordenanzas de Dios, ¿contra quién es nuestra afrenta? Contra Dios. No lo estamos respetando. Nos está valiendo lo que Él haya dicho, porque no me importa. Desprecio por los mandatos de Dios, pero no solo se quedaron ahí. Continúa diciendo. Pasemos al 22. ¿Me siguen? Pero Elí era muy viejo. Podríamos interpretar ahí que un buen poco de tiempo había pasado y aún así Elí no había podido influir en sus hijos. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
pero ellos no oyeron la voz de su padre. Escuchen, hijos, también. Ya me perdí. Estoy en el 25. Ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dejé el 26 ahí sin antes haber mencionado que ya Samuel estaba en el templo con ellos. El futuro profeta, un profeta excelente. Pero me llamó la atención el contraste de lo que dice de Samuel. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. ¿Y delante de quién? De los hombres. Yo una vez en Intel tuve un jefe español, gallego, ateo y malcriadísimo. Pero un día me dijo algo que hasta el día de hoy me acuerdo. Me decía en su acento español: Alvarillo, joder, el hijo del rey es hijo del rey. Pero no solamente eso, también tiene que aparentarlo, me decía. Y yo, es cierto, yo soy hijo del rey, pero yo también tengo que aparentar que soy hijo del rey. Con todo lo que yo hago, con todas mis acciones. Y vea lo que le dice Elí a sus hijos: no solamente están pecando ustedes, y probablemente yo creo que ellos eran casados, y estaban traicionando a su mujer, estaban haciendo caer a las mujeres que estaban en el templo y estaban haciendo murmurar al resto de la congregación, al resto del pueblo. Cuando el pecado viene a nuestra vida, sobre todo por la desobediencia, empezamos a envolver a más personas, no solo nosotros, sino que pecamos contra otras personas y contra nuestro cuerpo. No tenían conocimiento, eran impíos, tenían desprecio por las ofrendas, tenían un desprecio total por Dios, pero además estaban cometiendo inmoralidad sexual. Yo lo que creo es que Elí se olvidó de Deuteronomio 6:2. Si tienen un momentito, vamos a buscarlo. Yo lo tengo aquí, los que quieren lo ven. 6:2 dice, Deuteronomio 6:2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he dado, tu hijo y el hijo de tu hijo. 3 generaciones. Y Chuck habló de eso el domingo, hace 2 domingos, ¿cierto? Entonces, papás, abuelos, abuelas, necesitamos que estén atentos, necesitamos que nos ayuden en esta obra. Porque si bien es cierto, la responsabilidad es de los padres, y ustedes, abuelos, abuelas, disfrutan más bien de los nietos, necesitamos abuelos firmes en la palabra de Dios, sabios, que nos echen una manita con buenos consejos, que tengan un buen lugar donde nuestros hijos vayan a consultar, vayan a hablar, que vean buenos ejemplos de ustedes también. Y termina diciendo: al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para tener una buena vida en la tierra. Y el 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Creo que Lino no fue muy claro con ellos. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Es decir, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entendemos que esto pertenece a la ley. Pero toda la palabra o toda es inspirada por Dios, hecha para redarguir, para instruir. ¿Qué podemos tomar nosotros en este tiempo acerca de esto? Otra vez, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos. Que en todo tiempo debemos estar repitiendo la palabra de Dios. Para que ellos vayan capturando en sus pequeñas cabecitas, en sus pequeños corazones, que es un campo fértil donde podemos ir sembrando. Y todavía tenemos tiempo. ¿Qué es lo que ellos necesitan saber en realidad? Necesitamos meterles y subirles, inflarles ese ego, ¿no? Porque como vimos, las ideologías del mundo están muy aparte de lo que realmente Dios quiere. Es fácil darse cuenta cuando usted compara y ve todo a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ellos necesitan saber? Que son pecadores, que están destituidos, que están perdidos. Vea lo que le dijo Pablo a los romanos,
en el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto algunos pecaron y algunos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, 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 todos. No hay excepción. No hay excepción. No ha habido, no hay, no habrá persona que en su nacimiento, desde que llega a este mundo, sea pecador. Y uno dice, pecador. No, pero es que tenemos que entender lo que dice. Destituido de la gloria de Dios. Apartado. Váyase. Usted no tenemos parte en el reino del Señor. Si eso no es preocupante, yo no sé qué pueda más preocuparnos. Estamos destituidos aparte, fuera. Y cuando estamos destituidos, ¿cuál es el único camino que tenemos? Una eternidad sin Él. Una eternidad sin tormento. Y además somos servidores del que está ahí. Vea lo que dijo Pablo a los Efesios. En el capítulo 2, versículos del 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. En esos caminos muy feos y muy raros. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, en lo que yo quiero, ¿verdad? Deme todo lo que quiero. En los deseos, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza, ya no hay manera de quitarse, hasta ese momento, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestros hijos necesitan entender que ellos también son pecadores. Es más, quisiera que me levantara la mano, ¿cuál de ustedes vino a Jesús estando en el punto más alto de su vida, de su carrera? Cuando me siento dueño del mundo y del universo. Jamás. Ninguno de nosotros vino en ese momento. ¿Quién de ustedes dijo, ya ahora soy maestro, doctor en tal, y tengo el carro que quería, la casa que quería, la mujer que quería, todo lo que quería, ahora voy, y la querida, y ahora vengo a buscar a Jesucristo, que es lo único que me hace falta? No, ya lo tengo todo, ¿para qué voy a venir? Si no es más bien que venimos a los pies de Jesús cuando estamos 3 grados bajo cero, cuando nos ha pasado de todo lo que nos ha pasado, cuando entendemos que somos pecadores, que nosotros por nosotros mismos no podemos conseguir nada, y Él quita la venda de nuestros ojos y vemos a Él claramente y decimos, es Jesús, porque aquí no puedo conseguir nada, no puedo obtener nada por mis propias fuerzas. Ese es el momento, con un corazón quebrantado, que el ser humano llega a los pies de Cristo. Y yo entiendo que no tenemos que tratar mal ni humillar a esas personas, pero lo que ellos necesitan entender es que son pecadores y que si no tienen a Jesús, su camino va a ser el camino de la muerte. Vamos a ir a Juan 3:16. Yo sé que es un versículo súper conocido, o por lo menos eso espero, ¿verdad? Que sea súper conocido para ustedes, que nos lo sepamos de memoria, que lo tengamos así en la lengua, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no nos vamos a quedar con el 3:16. Vamos a ir un poquito más allá, y me pareció súper interesante porque un día de estos, en un grupo de conexión con doña Sonia y don Fran, analizábamos ese 3:16, pero un poco más allá, y vea lo que dice. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También tienen que entender que hay una esperanza, que hay un camino, que no están perdidos del todo, que tenemos esa opción, que la opción está ahí, que la Biblia está ahí, y que tiene papás, mamás, abuelos, tíos, tías,
familiares responsables que quieren estar todos juntamente con Cristo un día. Y que Él, Jesucristo, ya pagó por nuestros pecados. Pero que tienen que creer. Vea, voy a hacer un paréntesis. Yo me quedé sorprendido. No sé si ustedes vieron la noticia un día de estos. Y qué duro, cuando llegó un niño y le preguntó al líder religioso de la religión católica que su papá era ateo y que se había muerto, que dónde estaba. Qué duro. O sea, qué duro. Y entiendo la parte política de esto, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir a un niño? Pero no le dijo la verdad. Usted puede ser la persona más buena de este mundo y puede hacer todas las obras que usted quiera. Y puede ser el hombre que ayuda, el filántropo, ¿verdad? La persona que ayuda más a todo el mundo y que dona todo su dinero. Pero si usted no cree y no tiene a Jesucristo, no es salvo. No es salvo. Y eso es lo que dice el 3:16. El que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es que esa es la buena noticia. Que estábamos apartados por un camino de muerte. Pero Él tenía en su plan perfecto una solución. Y ahí está, es Jesucristo. Y es por fe y por su gracia que podemos evitar ese camino. Y que fue Jesucristo el que evitó toda la ira de Dios. Para que esa ira de Dios no me alcance. Cuando yo confío y tengo fe en que Jesucristo es mi Salvador. Y continúa diciendo, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Les daba vergüenza traer sus obras a la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Tengo que acercarme a la luz. No puedo aborrecer la luz. Y esa luz es Jesucristo. Para obtener redención en Él. Necesitan ellos darse cuenta que no pueden alcanzar nada por sí mismos. Que necesitan humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Que son pecadores. Que necesitan tomar su cruz. Que no sabemos cuál será, pero cada uno de nosotros tiene una. Pero Jesús dijo que ligera era la carga cuando estábamos en Él. Necesitan llevar su cruz. Necesitan tener la realidad de que en el mundo van a encontrar situaciones complicadas. Esto no es el paraíso, señores y señoras. Todavía no. Y nuestros hijos necesitan entender que van a haber situaciones duras, situaciones complicadas, pero que Jesús prometió que Él nos iba a ayudar en cada una de ellas. Vean lo que dijo Juan en el capítulo 15, versículo 5. Lo que escribió acerca de lo que Jesús dijo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Tienen muchos títulos, tienen muchos, sí, pero separados de mí, nada podéis hacer. Como no todo es malo, quiero ponerles un ejemplo súper bueno. Acompáñenme a Jeremías 35:1-10. De unos padres que hicieron muy bien la tarea. Es más, no solo los padres. Los padres de los padres de los padres de los padres. Yo no sé cuántas generaciones hay aquí. Jeremías 35, capítulo 35, versículos del 1 al 10. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos
en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Ahí habían como 70 o 100 personas, ¿verdad? Estaba uno, sus hermanos, las esposas, sus hijos, y quién sabe si tenían nietos. Pero al menos ahí hay por lo menos 3 generaciones, ¿verdad? Pero en ese momento en el aposento había un montón de gente. Y los llevé, dice Jeremías, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: tome, sírvase, échese un peinado para atrás, échese un tapiz, ¿verdad? Y probablemente algunos, ¿verdad?, se les hubiera puesto a temblar las piernas. Mas ellos dijeron: no beberemos vino. Y otra vez, imagínense la situación. No dijeron: no vamos a tomar vino. Probablemente, y yo lo que puedo ver a ellos es personas con una identidad firme. Porque no es de ahora, no es una enseñanza que acaban de recibir hace 3 días, 4 días. Vienen con toda una generación, es un clan que ha recibido una instrucción y que están firmes en esa instrucción que recibieron. Entonces, probablemente, como lo dijeron, es: no beberemos vino, porque Jonadab, ojo aquí, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo. Es más, este Jonadab ni siquiera está mencionado a los que estaban ahí, en el versículo 3. Diciendo: no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. 2 veces. Ustedes ven ahí, del versículo 6 al 10, repitió lo mismo. No vamos a beber vino, ni hacer casas, ni viñedos, y después otra vez. Porque nuestro antepasado nos dijo que no bebiéramos vino, que no hiciéramos casas y que no tuviéramos cementera o viñedos. Una persona con una identidad firme, que sabía su instrucción y sabía lo que quería. Ahora, ¿es malo tener casas? Esa era la instrucción. No. ¿Es malo tener viñedos? No. Algunos otros israelitas tenían casas y tenían viñedos. Pero lo que tenemos que rescatar de aquí, lo que tenemos que interpretar es que probablemente su instrucción era de que no confiaran en esas cosas, de que no se ataran a esas cosas, que no por tener un montón de viñedos o un montón de casas, ahí era la confianza que ellos debían de tener, sino en honrar lo que sus padres les habían dicho que hicieran. Y cuando honro a mis padres, estoy honrando también una palabra de autoridad. Por lo tanto, aprendo y entiendo que tengo que honrar la palabra de Dios, que les dijo que vivieran en tiendas. Otro ejemplo positivo, porque hablamos mucho de lo negativo, pero también tenemos que fijarnos en lo positivo para tener esa esperanza y de entender que podemos hacer algo. Timoteo, ese aprendiz de Pablo, ¿verdad? Un aprendiz, calidad. Vea lo que le dice Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 y 5. Trayendo a la memoria la fe, ¿qué? No fingida que hay en ti. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo veo que usted es una persona sumamente recta. Porque también en nuestra boca, lo que sí tiene que haber para nuestros hijos, para nuestros nietos, son palabras de aprobación. Y felicitarlos cuando hacen las cosas bien, sobre todo aquello que está conforme a la palabra de Dios.
Y esto es lo que está haciendo Pablo con su hijo espiritual como líder. Es un hijo espiritual. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Nuevamente, 3 generaciones. Y ojo, varones, solo mujeres. Y no es que esté algo mal, pero nuestro rol como padre tiene que ser un rol fundamental, tiene que ser primero. Probablemente el papá de Pablo era griego, el papá de Timoteo sí, y no sabemos, ¿verdad?, si tal vez era creyente o no, o si había muerto, pero su abuela y su madre tomaron ese rol y lo hicieron muy bien. 3 generaciones. Y aún en esa misma carta, en el capítulo 3, versículos 14 al 15, vea lo que dice. Otra instrucción muy buena. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido. ¿Ven el contraste con Ovni y Fines? Él sí había aprendido. Él sí había tomado la enseñanza, la había puesto en su mente, la había bajado a su corazón y la había puesto por obra. Él sí aprendió, Timoteo sí aprendió. Y vean los resultados. Que has aprendido y te persuadiste. Es decir, se convenció él y la puso por obra, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Probablemente, y siendo israelita, 8, 9, 10, 12, 10 años, ya empezaba a manejar la palabra de Dios. Y a ver, con buenos ejemplos. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Este no era ningún indocto. Las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra, hermanos y hermanas, la palabra es la que tiene ese poder de hacer sabio a una persona. Los libros nos van a instruir y nos van a preparar y nos van a ayudar para enfrentarnos en la calle, para nuestros oficios, nuestras profesiones. Pero la sabiduría solo está aquí. La sabiduría que requerimos y que requiere Dios de nosotros. Dice, tienen el poder para hacerte sabio, pero además de hacerte sabio, para la salvación por la fe en Cristo. Lo cual es el mensaje de esta mañana. ¿Cuál es el objetivo de ser nosotros padres y buenos padres? Y demostrarles a ellos, de evitar inflarles el ego, de demostrarles que son pecadores. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? La salvación. Esa es la salvación. No hay nada más importante. Y repito, no estoy diciendo que no trabajen con sus hijos en los deportes, en la música, en el colegio, en la universidad. No. Lo que estamos hablando es de que en primer lugar, ¿qué es lo que usted tiene que tener en primer lugar con ellos? ¿A qué es lo que tiene que ponerle más énfasis? Y de ahí construye lo demás. A trabajar en su corazón, en su mente, en su salvación. Esa sabiduría que le dijo Pablo a Timoteo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Para qué? ¿Para qué? Y vean lo que dice Juan en su primera carta, en capítulo 5. Y este es el testimonio. Él es un testigo de lo que aconteció. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Duro, ¿ah? Duro. ¿Cierto? Ya para ir cerrando. Muchas veces los mensajes se quedan como en un nivel, ¿verdad? De que, sí, ¿verdad? Pero también tenemos que llevar ese mensaje a la práctica. ¿Qué es lo que me llevo hoy? ¿Qué es lo que nos llevamos hoy? Para que, si lo estamos haciendo, continuemos haciéndolo y continuemos sobre esa línea. Pero si no lo estoy haciendo, hay un dicho por ahí que dice, mientras haya vida, hay esperanza.
y que podamos empezar el día de hoy con un plan. Tenemos un plan para todo, y Chuck también habló del plan, creo que el domingo pasado. Tenemos un plan para cómo vamos a gastar las vacaciones en diciembre, ¿verdad? Vamos a ir papá y acomodamos. Tenemos un plan de cómo vamos a gastar el aguinaldo en diciembre también, tanto para eso. Tenemos un plan de, algunos de nosotros dichosos, tenemos un plan o tienen un plan de jubilación porque al 2030, 2040, bye bye, ¿verdad? Las pensiones. Tenemos un plan para todo, pero no tenemos muchas veces un plan para lo esencial. ¿Cuál es el plan que tengo para continuar trabajando en mis hijos, en las personas que están cerca mío, en mis sobrinos, etc.? Tenemos un plan. Estamos creando las situaciones intencionales para poder hablar con ellos, para poder hablar de esto. Y les estamos enseñando a obedecer a Dios con el ejemplo. Porque no hay nada más feo que alguien me diga lo que tengo que hacer y esa persona no lo hace. En mi caso, por ejemplo, mi papá, ¿cómo me iba a decir a mí que no fumara si él fumó toda su vida? O que no tomara si él tomó toda su vida. No hay nada más importante que empecemos a predicar nosotros con nuestro ejemplo, con nuestro liderazgo. A obedecer a Dios. Vengamos a la iglesia, que nuestros hijos nos vean que disfrutamos venir a la iglesia, que el domingo es el mejor día de la semana, literalmente y en serio, no por un asunto de religión, sino porque realmente yo amo venir a ver a los hermanos y amo venir a escuchar un mensaje y amo la música y amo nuestro lugar donde se predica una sana doctrina y es donde encuentro la relación o me relaciono con otras personas y que mis hijos puedan ver que el resto de la semana practico y que ya cuando la gasolina se me va acabando el viernes y sábado otra vez vengo el domingo. No por una religión, no por cumplir, sino porque ellos vean que yo amo venir aquí. Y ellos también lo van a amar. Sirvámosles también a ellos y a otras personas, que ellos nos vean sirviendo. Y ayudémosles cuando caen. Cuando tienen una recaída, extendámosles la mano con gracia. Y levantémoslos. Y digámosles, papi, mami, te amo. Venga, lo hiciste mal por esto y esto y esto, pero aquí estoy yo, como lo hace Dios con nosotros. Y es que ser padres, pienso yo, es la mejor manera de entender el amor de Dios hacia nosotros. Porque ¿cuántos los amamos? ¿Cuántos nos hieren también cuando hacen algo malo? Pero ¿cuántas veces los perdonamos? Los perdonamos siempre. Porque los amamos. Sirvámosles, lideremos por el ejemplo con otros. Y enseñémosles también, vea, yo estoy de acuerdo con enseñarles muchas veces por la lógica. ¿Verdad? Hay veces llega una edad donde dicen, papi, no me hable de la Biblia, ¿verdad? Yo no estoy en esa etapa, pero he hablado tal vez con personas aquí que sus hijos ya están en adolescencia y dicen, estoy siempre con la Biblia. Utilicemos ejemplos lógicos también. ¿Por qué no? Vea, papi, si usted o vea a las personas que han, por ejemplo, despreciado el matrimonio, que no ven el matrimonio como una institución dada por Dios, ¿qué es lo muy probable que va a suceder? Van a haber rupturas. ¿Qué es lo que se consigue con una ideología, por ejemplo, del matrimonio homosexual? Acabar con la raza humana. No hay procreación. No hay, porque solo entre un hombre y una mujer. Usemos ejemplos lógicos también con ellos y aprovechemos para traerlo a la Biblia. Porque si están hablando del matrimonio, les podemos poner ejemplos lógicos y aprovechemos. La Biblia habla de eso. De la ideología de género, del matrimonio homosexual. Ejemplos lógicos y traigámoslos a las palabras y aprovechamos también. Y sobre todo, ayudémoslos a ver el mundo actual a través de la palabra de Dios. Porque si yo tengo astigmatismo, si yo me quito los anteojos, yo a muchos de ustedes nada más veo así como caritas, ¿verdad? Los anteojos me ayudan a ver más claro. Y esa es la palabra de Dios. Si yo no veo la vida y las situaciones del mundo a través primero de la palabra de Dios y de ahí ver lo que está sucediendo, mi vida va a estar conforme a lo que me están vendiendo afuera. Tenemos que enseñarlos a ver el mundo a través primero de la palabra y conforme a la palabra, chequear lo que está pasando afuera. Y para hacer eso, yo tengo que conocer primero la palabra, para poderlos instruir a ellos.
Y con eso termino, hermanos. Voy a orar. Padre, gracias por este momento, Señor, que me has dado la oportunidad, primero a mí, de traer un mensaje, y a cada uno de nosotros por escuchar, porque aún en la preparación de este mensaje, Señor, tú me recordaste un montón de cosas, me reprendiste en muchas otras, y me aclaraste, Señor, también a mí, primero, cómo tengo que seguir trabajando. Y en cada uno de nosotros, Señor, recordar que esas pequeñas personitas que están siendo formadas, Señor, necesitan mucha guía, pero necesitan mucha guía en la palabra de Dios, Señor, en la relación que tenemos que tener contigo, porque el mundo nos está llevando en otra corriente, en otro lado, Señor, y ellos tienen que permanecer firmes, Señor, en lo que tú quieres, en lo que tú quieres. Y del domingo pasado, a mí me quedaba muy claro, Señor, que tú quieres una generación para ti, que en el objetivo de crear y de traer prole, de traer personitas a este mundo y de bendecir el matrimonio de un hombre y de una mujer, Señor, es para tener hombres y mujeres cristianos, Señor. ¿Qué es un rey sin su pueblo? Padre, ayúdanos, Señor, a crear, a formarlos, Señor, a que caminen por ese camino correcto y que nosotros primeramente también tengamos claro ese objetivo, Señor. Bendice el resto de nuestra semana, bendice nuestros trabajos, todo lo que vayamos a hacer y los planes que tengamos para que siempre estén conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.